No, no estoy solo. Tú caminas conmigo, tú caminas conmigo. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Luz del Mundo. Aquí nos encontramos una vez más, gracias al Señor. Felices, contentos. Estos días han sido maravillosos, gracias al Señor. Y les quiero presentar a la invitada de hoy. Hermana Amelia, bendiciones, que el Señor le bendiga. Un gusto tenerla Igual. por acá en Luz del Mundo. Cuéntenos de usted. Cuéntenos de usted, queremos conocerle. Gracias por la invitación y bueno, ¿qué te puedo decir de mí? Estoy contenta de estar acá. El Señor salió a mi encuentro a los 11 años de edad, más que nada como con conocimiento, porque de pequeña me llevaban a la iglesia y hasta el día de hoy el Señor me ha guardado y me ha ayudado a seguir adelante. Amén, qué bonito, qué bonito. Es el Señor, es el Señor. Hermana, del tema que vamos a hablar hoy es algo muy importante. Es algo muy importante para nuestra vida cristiana, para nosotros que estamos conociendo, que estamos aprendiendo del Señor. Es sumamente importante. Y el tema que hablaremos es la importancia de leer la Biblia, la importancia de leer la palabra de Dios. Es sumamente importante leer la palabra. Pero tenemos que saber algunas cositas. Por ejemplo, la palabra, la Biblia, se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Así es. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y toda la palabra proviene de lo más profundo de Dios. Sí, fueron escritas por hombres, pero por hombres inspirados por el Espíritu de Dios, como hablábamos en el capítulo anterior. Pero hermana Amelia, cuéntenos, ¿de qué habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Bueno, tal vez en un resumen, el Antiguo Testamento habla de quién es Dios en toda su totalidad y la Trinidad, cómo comienza lo que es el mundo, cómo se crean todas las cosas y lo más importante, al hombre. Y ahí comienza algo hermoso porque comienza el Edén, una comunión profunda, una comunión íntima con Él, diaria, todo el día. Y luego pasa también a un episodio tremendo para la humanidad que es cuando Adán peca. Entonces comienza el Antiguo Testamento a contar cómo era lo ideal con el Señor y cómo también Satanás se metió en esta relación tan profunda y tan íntima como pasa muchas veces a diario y quiebra esa comunión. Entonces se relata todo y dentro de eso viene todo lo que significa que el hombre caiga y pierda su comunión con Dios, se pierda, pero Dios siempre ahí, siempre permitiendo que se pueda comunicar, que se pueda nuevamente ligar con Él. Y también les habla de un Mesías venidero, Amén. de un nuevo Adán, uno que viene del corazón de Dios para restablecer esa relación. Ese es como a grandes rasgos. ¿Y cómo lo comunica? A través de sus profetas. Así es. A través de sus profetas. Eso es más que nada a grandes rasgos lo que ocurre en el Antiguo Testamento, la historia de cómo ellos comienzan también a vagar por un camino hacia una tierra prometida y hacia también lo que es poder conectarse con lo que Dios tiene, pero en ese intertanto pasan muchas cosas. Sí. Amén, amén. Como usted decía, toda la palabra de Dios apunta hacia el Mesías. Toda la palabra apunta hacia Jesús, de que un día iba a llegar el Cristo, el Redentor. Toda la palabra habla de que el Mesías llegaría. Y en el Nuevo Testamento vemos las promesas cumplirse. Así es. Vemos que el Mesías Amén. se hace carne. Amén. Está Jesús y da su vida por nosotros. Es maravilloso entender eso. Así es. Si es que lo pudiésemos comprender en su cabalidad, un poder Sí. tan grande llenar un cuerpo humano tan pequeño, tan pequeño. Increíble, es increíble. Muchas veces es difícil de entender. Así es. Es difícil de entender. Pero esto también nos lleva a otro punto. ¿Cuál es la importancia de leer la Biblia? ¿Cuál es la importancia de leer la palabra de Dios? ¿Cuál es la importancia?
Me recuerdo cuando vi una película hace un tiempo atrás y hablaba de una niña que la habían recogido unas personas. Ella tenía seguramente unos 6, 8 años, la criaron, pero ella entendió desde pequeña que no eran sus papás. Y vivía en unas condiciones muy precarias, mucha pobreza. Y resulta de que en esta película había una abuela que andaba buscando a su nieta y resulta de que esa nieta no la podía encontrar en ningún lugar y en ese momento se comienza a correr la voz y esta niña aparentemente cumple como las cualidades y se presenta ante ella y resulta que ella era su nieta perdida. Y cuando se da cuenta, la abuela era la reina. O sea, con ello venía toda una serie de bendiciones y beneficios económicos. Por lo tanto, pero ella mientras estaba con estos padres postizos no captaba lo que tenía. Vivía la realidad que tenía. Cuando uno lee la palabra, uno comienza a darse cuenta el testamento que Dios nos dejó ahí, lleno de promesas y de bendiciones. Pero que si uno no la lee, no sabe que tiene esas tremendas promesas y que eres rico y no pobre espiritualmente hablando. Claro, es increíble. El Señor nos habla por medio de su palabra. Así es. Él nos dejó su palabra. Así es. Y por medio que vamos estudiando, que vamos leyendo, el Señor nos va corrigiendo. El Señor nos va enseñando qué es realmente lo que le agrada, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le ofende. Nosotros al leer la palabra podemos conocer el corazón de Dios. Podemos conocer cómo es Él. Así es. Pero tenemos que leerla. Es muy importante el leer la palabra de Dios y que ésta nos va a llenar de sabiduría y revelación, ¿cierto? Como dice en Efesios. Así es. Incluso también el Señor nos dice, le dice a Josué, le habla a Josué 1:8. Yo aquí tengo la palabra y me gustaría leerlo, porque es maravilloso. El Señor, piensen de que el Señor le está diciendo esto a ustedes. El Señor le está hablando a ustedes. El Señor dice, Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solamente entonces. Amén. Qué maravilloso esto de que incluso el Señor nos dice, estudia este libro, estúdialo, Así es. porque en él está todo. Es maravilloso esto, hermano. Es maravilloso el Señor. Pero es importante también que tenemos que pedirle al Señor ayuda, ¿cierto? A su Espíritu Santo, porque Amén. yo me recuerdo que de joven sí leía la palabra, la marcaba, pero solo me quedaba con lo que me decía de primera el capítulo. Y me recuerdo que hace unos años atrás, fue antes de la pandemia, que comencé a sentir una necesidad profunda de entender la palabra y que ella pudiera entrar a mi corazón y transformarme la vida, porque esa es la capacidad que tiene la palabra, transformar nuestra vida. Y nunca voy a olvidar el consejo de mi pastor Miguel Soarzo cuando decía, si ustedes quieren entender la palabra, pídanlo en humildad. Vayan al Espíritu Santo y pídanle la humildad poderla comprender. Y yo me recuerdo que dije, Espíritu Santo, necesito entender porque aquí hay un tesoro que con mis ojos naturales yo no estoy viendo. Y me estoy quedando sin ese conocimiento que transforma. Y cuando comienzo a hacer eso y luego comienzo a leer la palabra se me revela. Por lo tanto, el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. Así es. Así es, Y él maravilloso. que ve, que conoce lo más profundo de tu corazón, sabe la intención que tú quieres colocarle. Entonces, cuando eso se une, la palabra se abre. Increíble todo, hermana, cómo funciona, cómo el Señor obra. De verdad que es maravilloso. Pero nosotros, ¿cómo podemos empezar a hacer el hábito? ¿Cómo podemos tener ese hábito para poder ser constantes? Porque muchas veces también por las cosas que vivimos en la vida, de que hoy, no sé, hoy día llegué tarde, estoy cansado, Así. no quiero. ¿Cómo podemos hacer el hábito de leer la palabra? No comiences con 3, 4, 5 capítulos porque te vas a aburrir y es mucha información. Yo creo que nada debe ser impuesto, sino
está en la intencionalidad que tú hagas. Por ejemplo, aparta un tiempo, ya sea en la mañana, a mediodía, en la tarde o en la noche, cuando a ti te acomode. Pero que ese tiempo sea solo tuyo y Dios. Y siempre un cuaderno y un lápiz. Porque Dios, como su palabra es viva, cuando uno la lee con fe, te habla, te ministra tu necesidad. Entonces tú partes con eso 10 minutos. Comienza con 10 minutos. No te impongas algo grande, sino 10 minutos, que sea algo agradable. Y cuando tú comienzas con eso, el Espíritu Santo te empieza a pedir más. O sea, entonces sería primero partir de a poquito. De a poquito. De a poquito. Sí. Y de ahí ir escalando cada vez más. Pero eso el Espíritu Santo lo va a ir poniendo. Sí, sí. No hay que imponerse nada, porque a veces en nuestra humanidad estamos acostumbrados a nosotros determinar, a nosotros apartar, a nosotros decir, ya, así lo voy a hacer y esto tiene que ser, o fulanito lo hace de esa manera, yo también. No. Esta es una relación personal. Esto es algo completamente personal. Entonces, tiene que partir con poquito para que tú sientas que el Espíritu Santo te está hablando y quiere algo más contigo. Entonces comienza de poquito, pero sí o sí en un tiempo tranquilo, donde nada te incomode. Ojalá silenciado el celular, cosa de que tú solo te concentres en lo que Dios te quiere hablar. Amén. Amén. Solamente en la palabra. Exacto. Maravilloso. Y es que la palabra de Dios produce cambio en nosotros. Como usted Totalmente. dice, la palabra es viva y eficaz. Así Es viva y eficaz. Dios trabaja mientras nosotros leemos su palabra. El Señor trabaja, el Señor nos habla, el Señor nos enseña. Y también el Señor nos da fuerza. No encuentro muy bien las palabras para poder decirlo, pero cuando estás viviendo un momento complejo, un momento difícil, cuando dices, no puedo más, no quiero más, el Señor, por medio de su palabra, nos hace promesas, nos dice, yo estoy contigo, no tengas miedo, no te dejo, yo estoy contigo, no temas. Dice, en la palabra hay 365 veces dice, no temas. Sí. Así es. La palabra de Dios nos dice, no tengas miedo, no temas. 365 veces el Señor nos dice en su palabra, no tengas miedo. Pero si yo no leo la palabra, ¿cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a saber el respaldo que tengo yo? El respaldo que Dios me da si no leo su palabra, si no aprendo de Él. El Señor nos quiere enseñar, el Señor quiere que aprendamos de Él, quiere que lo conozcamos, quiere que nos enamoremos de Él, leamos de su palabra, aprendamos de Él, pero que no sea como una carga, como dice Así usted, es. sino que sea realmente con un corazón rendido, un corazón humilde, que quiera aprender de Él, que quiere conocerlo. Pero para toda esa gente que quizás nunca leyó la palabra, ¿por dónde usted le podría aconsejar que partiera leyendo la palabra? O sea, si bien es cierto, toda la palabra nos bendice y nos ministra, pero para alguien que, por ejemplo, nunca ha abierto una Biblia o está como yo estaba en ese tiempo, que leía y no entendía, la idea es que puedas comenzar por el Nuevo Testamento, Por la historia de Jesús. por la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son ideales, pero si puede ser Juan, mucho mejor, porque Juan nos pone a Jesús como el Mesías, nos pone a Jesús como lo que Él es, a lo que vino al mundo. De hecho, partes por el capítulo 1, por ejemplo, a mí me impresiona cuando dice que Jesús es la luz del mundo, y si tú te entras a una pieza oscura, tú vas a tropezar con tantas cosas, pero cuando se enciende la luz, distingues inmediatamente todos los tropiezos que te pueden entorpecer tu caminar. Entonces, cuando uno va entrando en Juan, el Espíritu Santo comienza a revelarte lo que hay en tu corazón, en lo que hay que trabajar, en lo que hay que mejorar. Entonces, ya partes diciendo, necesito tu luz, que alumbre mi corazón, lo que está apartado. Entonces, Juan es fácil de entender. Si a eso le puedes ayudar con un comentario bíblico, Claro. con un diccionario bíblico, tal vez a lo mejor en dinero, al tiro no puedes invertir en eso, pero están online. ¿Qué significa un comentario o un diccionario? En donde tú, por ejemplo, colocas el capítulo 1 de Juan y te comienza a decir,
este contexto, Juan está escrito en tal contexto, en tal época. Quiso decir esto con el verbo y la palabra era el verbo y el verbo era Dios y Dios y todo eso que es como un poquito complicado al principio te lo empieza a desglosar. Entonces a veces no solamente es suficiente la palabra, la Biblia en sí, sino a veces también tener varias versiones. Claro. Por ejemplo, está la Reina Valera, que es la que más fidedigna y la que más conocemos nosotros, pero está también una nueva traducción viviente que te hace, por ejemplo, os digo, anunciéis, todas esas cosas que Claro. son para nosotros como un poquito complicadas, acá te las va haciendo al lenguaje contemporáneo. Entonces, si tienes en el celular, en el computador, varias versiones y aparte tienes descargado un diccionario, te va a permitir, porque cuesta, Kevin. Es fácil decir, voy a leer la palabra, pero cuesta porque es algo tan espiritual que solo puede abrirse no solo con el deseo y el anhelo, sino también cuando tú pones intencionalidad. Y eso significa buscar varias versiones, llamar a alguien, hermano, pastor, hermana, ¿qué me quiere decir este capítulo, estas palabras, estos 2 versículos? No logro comprenderlo. Y vas a recibir ese feedback con la persona y vas a comenzar a entenderla y lo anotas. Y eso va a ministrar tu corazón. Qué increíble, de verdad. No, esto solamente nos sirve a todos para aprender. Todos estamos aprendiendo aquí, el equipo de Luz del Mundo. Yo también estoy aprendiendo aquí. Y de verdad que le quiero agradecer por sus palabras, por estar aquí, por ser parte de este capítulo, porque de verdad que estamos aprendiendo mucho. Yo también estoy aprendiendo aquí mucho. Y le quiero agradecer, hermana Meli. Le quiero agradecer. También, cuando usted hablaba, usted dijo algo muy importante, de que la palabra no es simplemente leerla, sino también el contexto es muy importante. Sí. El contexto es muy importante. ¿Por qué? Porque uno también tiene que aprender y analizar. O sea, ¿por qué el escritor dijo esto? Exacto. ¿Por qué sale esto acá? ¿Por qué? Es muy importante aprender eso porque el contexto que le demos puede cambiar la visión, puede dar vuelta a la palabra. Exacto. Por ejemplo, cuando aparece Jesús y les habla a todos sus discípulos a través de parábolas, por ejemplo. Entonces tú empiezas, que salió el labrador, sembró, una cayó en piedras. Ahora nosotros nos es un poco complicado porque vivimos en la ciudad. En ese tiempo todo se cultivaba. La gente, esa era su forma de poder recibir el alimento. Entonces Jesús les hablaba conforme a la realidad que ellos vivían, conforme a lo continuo. Entonces ahí uno va entendiendo, ya, a esto se refiere cuando ustedes esperan con ansia la lluvia que venga, que moje lo que ustedes han sembrado para que pueda eso prosperar. Así es mi palabra, que pide que el corazón esté abierto como una tierra que está, como una tierra de hoja. Cuando, no sé si tú has abierto un saco de tierra de hoja y sale un aroma muy rico y tú la tomas y no hay piedras, no hay nada más que solo tierra, y eso es ideal para que cuando tú plantes lo que quieres, ya sea una semilla de cilantro, una semilla, no sé, lo que tú quieras plantar, lechuga, todo eso, si está en una tierra de hoja, va a dar mucho mejor. Entonces ahí comienza el Espíritu Santo a hablar. Si tu corazón está como esa tierrita de hoja, está como dispuesto, está como anhelante, ahí va a entrar la semilla y claramente va a dar su fruto. Por eso es importante no imponerte. Ay, tengo que leerla. El pastor me dijo, la hermana me dijo, el hermano me dijo, hoy en el estudio bíblico mi mamá me dice todos los días lee la palabra. Si tú lo haces por imposición te va a costar un mundo entenderla. Claro. Pero si vas de a poquito vas a encontrar un tesoro enorme. Amén, hermana. Amén, así es. Y bueno, hermana, quisiera agradecerle por, una vez más, por ser parte de este capítulo, por enseñarnos, porque el Señor está hablando por medio de usted. Amén. Y le queremos agradecer. También les queremos agradecer a ustedes por escuchar este capítulo. Así es. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Que el Señor los impulse, que el Señor los motive a leer de su palabra, a aprender de Él. Que su Santo Espíritu los impulse a leer de su palabra, a aprender cada día más de Él. Amén. Sabes que hay algo tan importante que no quiero dejar pasar.
Y es que muchas veces, tanto los jóvenes, los adultos, luchamos con muchas cosas, con áreas de nuestra vida que nos cuesta cambiar porque como están tan arraigadas por tanto tiempo. Y la palabra no solo es para conocer a Jesús, sino también para que ella nos transforme nuestra mala manera de vivir. Si estás luchando con algo, algún vicio, alguna depresión, alguna ansiedad, la palabra es capaz de poder transformarte el corazón. Porque ella lo que provoca al momento de tener la fe es que ella te va anunciando, te va dando a entender en lo que tú estás fallando o lo que te falta. Entonces es tan hermoso porque cuando tú te acercas a la palabra es como acercarte a la receta médica que el Espíritu Santo te quiere dar. Entonces recibes paz. Y al mismo tiempo, cuando la crees, ella transforma tu manera de vivir y empiezas a sentir la necesidad de acercarte más a Dios, tal vez de ir a una iglesia, tal vez de sentarte con tu mamita que te ha contado a lo mejor quién es Cristo, o a lo mejor la has visto siempre ir a la iglesia con una Biblia bajo el brazo y no entiendes mucho a qué va. O sí, ya me habla de esto, pero no le entiendo, le voy a decir que bueno, cuando comienzas a buscar la palabra con una necesidad para tu vida actual, es ahí donde se provoca el milagro. Y te transforma, dice, la mente y el corazón nos corrigen, pero de una forma amorosa y de una forma que no te queda duda. Entonces, leer la palabra no es aburrido. Leer la palabra es un misterio que Dios tiene para cualquier persona, pero que muchas veces Satanás no quiere que salgamos de ahí, quiere mantenernos en esa ignorancia. Claro. A él le conviene, pero cuando nosotros nos abrimos o buscamos a alguien que nos ayude, léela con un amigo, juntémonos de repente, oye, nos vamos a juntar un rato, ¿sabes qué? Me gustaría leer tal capítulo, o haces un audio a un hermano, una hermana, o a tu mami, o a tu papá, oye, ¿sabes que leí esto? ¿Qué me querrá decir el Señor? Y va a llegar un momento en que te vas a llenar de la palabra, que vas a estar durmiendo, y en la madrugada el Espíritu Santo te va a decir tal texto. Y tú lo vas a leer y va a ser un mensaje directo del Señor. Porque la palabra es una carta que Él te dejó solo para ti. Claro. Muchas veces nos ayuda en la situación que estemos viviendo. Sí. El Señor nos habla por medio de su palabra. Nos da aliento de vida. Lámpara es a mis pies, tu palabra dice. Imagínate cuando tú te pones a pensar, lámpara es a mis pies, o sea, cuando estoy en medio de una decisión que tomar, cuando no sé qué hacer, tu palabra es una lámpara a mis pies. Y ahí uno puede ir, papito, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina usted de esta decisión que tengo que tomar? Entonces, en medio de la aflicción, de cuando vienen todo eso, esa nube negra, le digo yo, cuando quiero explicar como un problema o una ansiedad, una nube negra que nos nubla, Espíritu Santo, sé tú mi lámpara. Abre mi entendimiento, alumbra mi caminar, porque voy como en un bosque oscuro y su palabra nos abre el entendimiento. Amén, amén, así es. Así es, hermana, así es. Que el Señor les bendiga. Les queremos agradecer por ver este capítulo. Esperamos realmente, y sabemos que así va a ser, que el Señor te habló en este capítulo. Amén. Que el Señor te bendiga, te acompañe en todo momento en lo que hagas. El Señor está contigo. Busca de Él, el Espíritu Santo está contigo. Busca de Él. Y no temas, Amén. no temas, porque el Señor está contigo. Muchas gracias una vez más, hermana Amelia, por participar en este capítulo de Luz del Mundo. Gracias a ustedes por llamarme. Muchas gracias de verdad, que el Señor le bendiga y esperamos seguir teniéndola por acá. Yo atenta a lo que el Señor quiera. Amén. Dispuesta. Amén. Sí. Que esté muy bien. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Chao. Chao.